hemos presentado el ladrón de la felicidad. Hemos hablado de el ladrón de la felicidad. Y hemos estado hablando de la queja. La queja, mis hermanos y amigos, verdaderamente es un ladrón de la felicidad. Hemos mostrado durante algunas reuniones, hemos mostrado algunas razones de peso de por qué no debemos quejarnos, entre las que aparece que quejarse es un pecado. Pero además es un pecado que provoca la ira de Dios. Por eso, en la última transmisión que hicimos, afirmamos que es tiempo de dejar de quejarnos. La queja es un ladrón de la felicidad. La felicidad cristiana, hermanos y amigos, o el contentamiento cristiano, es exactamente lo opuesto al espíritu de queja. Este contentamiento, según las Escrituras, o esta felicidad cristiana, comienza precisamente en el corazón de los creyentes. Así como es imposible nivelar a un barco en el mar apoyándolo fuera de él, es imposible, no hay nada en lo que nosotros podamos apoyar externamente a un barco y nivelarlo, sino que esa nivelación del barco tiene que venir de dentro. De igual manera ocurre con nuestras vidas y la felicidad. La felicidad del creyente no proviene de algo fuera de él. El que un creyente pueda mantenerse feliz no es algo que proviene de algo fuera de él, sino que este creyente necesita la gracia de Dios en su corazón. Hemos afirmado de varias maneras que el contentamiento cristiano o la felicidad cristiana comienza dentro, en el corazón del cristiano. Pero no me malentienda, no estoy diciendo que el cristiano es alguien que puede fabricar su propia felicidad en su corazón. No, la felicidad cristiana comienza en el corazón y es allí donde comienza, no externamente. Pero esto es así porque la gracia de Dios opera dentro de ese corazón. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, y solo ellos, verán a Dios. ¿Lo ven? Limpieza de corazón. Y esta es la obra de Dios. Así es como empieza la felicidad cristiana en el cristiano. Pero aun cuando los creyentes poseen esta gracia, esta obra de Dios en su corazón, esta obra de gracia dentro de sí mismos, hay ciertos pasos prácticos, hermanos, que pueden tomar los cristianos que les ayudarán a obtener el contentamiento verdadero. Además de la gracia de Dios, o una vez que el pecador entonces recibe esa gracia de Dios en su corazón, ahora ese cristiano debe procurar ciertos pasos prácticos que él debe tomar y que le pueden ayudar a crecer en el contentamiento verdadero. ¿Cuáles son estos pasos? Veamos algunos de ellos. En primer lugar, deben tener cuidado de no involucrarse demasiado en los negocios de este mundo. El cristiano es alguien que entiende esto, que entiende este lenguaje, que entiende este consejo. La Biblia en varias partes nos habla, por ejemplo, de no ser amigos del mundo. Literalmente la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que un primer paso práctico, una vez que el corazón ha sido tomado por la gracia de Dios,
un paso práctico que el cristiano debe dar para que ayudar a obtener el contentamiento verdadero es este. En primer lugar, deben tener cuidado, hermanos, de no involucrarse demasiado en los negocios de este mundo. Por supuesto, no se puede vivir en el mundo sin involucrarse hasta cierto punto en él. Dios, por ejemplo, puede guiar a algunos creyentes a involucrarse en ciertos aspectos de los negocios de este mundo, pero si los cristianos han de experimentar el contentamiento verdadero, tienen que limitar a un mínimo su involucramiento en los asuntos de este mundo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, nuestro Señor dice de la siguiente manera: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si hemos de querer progresar en nuestro contentamiento, entonces hemos de limitarnos a un mínimo en nuestro involucramiento en los asuntos de este mundo. Pero bueno, no tengo mucho tiempo para explicar este punto para no ser malentendido, pero por lo menos permítanme decir, esto no significa, hermanos, que los cristianos debemos ser antisociales bajo ningún concepto, o peor aún, esto no significa que a los cristianos no les debe interesar los problemas de las personas. No, en estas cosas el cristiano es alguien que debe estar involucrado, sirviendo al prójimo. Pero cuando nosotros decimos que si el cristiano quiere ser feliz, ya que ha recibido la obra de Dios en su corazón, el perdón de sus pecados, la regeneración de su alma, la paz con Dios, ahora él tiene que dar este paso de limitar a un mínimo su involucramiento en los asuntos del mundo. Cuando decimos eso, no nos referimos a que el cristiano sea un antisocial o que no le importe si el prójimo está sufriendo, sino que lo que queremos decir con esto tiene que ver especialmente con los asuntos del mundo de forma pecaminosa. Esa vida vana y, por ejemplo, materialista, para poner un ejemplo, esos son los asuntos del mundo. El hombre de este mundo persigue los tesoros de este mundo y precisamente por eso es infeliz. El cristiano se limita al mínimo en estos asuntos, en esta clase de asuntos. En segundo lugar, deben obedecer la palabra de Dios que es revelada en la Biblia. La Escritura enseña claramente que todas las cosas ayudan a bien a los creyentes. Romanos 8:28. Entonces, al servir a Dios, están sirviendo a un Señor, el cual siempre tiene sus mejores intereses en mente. Entendiendo esto, los creyentes pueden someterse a la voluntad divina con contentamiento. ¿Por qué? Porque el creyente entiende que la voluntad de Dios, al venir de un Dios misericordioso y bueno, siempre va a ser agradable y perfecta, como dice la Biblia. Por ejemplo, Deuteronomio 5, 32 y 33 dice de la siguiente forma: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, escuche, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Y en Deuteronomio 6:24 la Escritura dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días
y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Ven? El punto que les estoy mostrando, hermanos y amigos, es que la obediencia a los mandamientos de Dios traen bien, trae bienestar, traen felicidad. Así que si usted quiere progresar en el contentamiento cristiano, este es un segundo paso práctico que deberá dar. Debe obedecer la voluntad de Dios que es revelada en las Escrituras. En tercer igual como las personas mencionadas de Hebreos 11, debemos vivir por medio de la fe, usando nuestra fe para comprender y aceptar las circunstancias. Voy a repetir esto. Al igual que como las personas mencionadas en Hebreos 11, si usted ha leído Hebreos 11, sabe que Hebreos 11 se lo conoce como el Museo de la Fe y que allí se menciona una larga lista de hombres y mujeres y de lo que ellos por la fe lograron. Entonces, el punto es este. Al igual que como las personas mencionadas en Hebreos 11, debemos vivir por medio de la fe, usando nuestra fe para comprender y aceptar nuestras circunstancias. Debemos tener fe, hermanos y amigos, no solo en las promesas de Dios, sino en Dios mismo. Él se preocupa tanto por los creyentes que no necesitan estar ansiosos o afanados por nada. ¿Para qué preocuparnos por alguna cosa? En tiempo de dificultad, los creyentes deben echar su carga sobre Dios y encomendarle sus caminos. Creer en Dios, hermanos, nos traerá la paz y el contentamiento. Entonces, si queremos progresar en nuestro contentamiento, va a ser muy importante seguir el ejemplo de los hombres de Hebreos 11. Si usted lee la vida de estos hombres, si usted estudia la vida de estos hombres, sabrá que muchas de sus circunstancias fueron tan o muchas veces más duras que las que a muchos de nosotros nos ha tocado vivir. Pero estos hombres tienen una particularidad que muchas veces nosotros no tenemos. ¿Y cuál es esta? Que ellos, a pesar de su circunstancia adversa, difícil o dolorosa, ellos mantuvieron su contentamiento. La pregunta es, ¿cómo lo lograron? La respuesta es la fe, la fe. Ellos usaron su fe para comprender y aceptar sus circunstancias. En cuarto lugar, los creyentes deberían esforzarse para tener una mente espiritual y poner su mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3, 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, es otra manera de decir, si eres un cristiano, si has recibido la obra de Dios en tu corazón, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Lo ven? Si los creyentes ocupan poco tiempo pensando en las cosas espirituales y mucho tiempo dando vueltas en su mente acerca de lo que les hace falta, solo lograrán amargarse y terminarán quejándose. Y eso es verdad. Si un cristiano ocupa poco tiempo pensando en las cosas espirituales, para más bien poner la mira y poner su mente y llenar su mente y estar dando vueltas en la mente acerca de las cosas de esta tierra y de las cosas que nos faltan, entonces, mis hermanos y amigos, de esa forma solamente lograremos amargarnos.
En cambio, cuando las mentes de los cristianos están concentradas en las cosas de arriba y se ocupan de la comunión con Dios, de pensar cómo agradarlo, y se ocupan de pensar cómo servirlo, cómo amarlo, entonces llegarán a crecer y a mirar las cosas terrenales en menor proporción. Si nos ocupamos y nos concentramos en Dios, en servirlo, amarlo o honrarlo, hermanos, no llegaremos a decaer cuando tengamos problemas con las cosas terrenales. No llegaremos a decaer cuando, por ejemplo, estemos pasando una prueba. ¿Por qué? Porque a pesar de la circunstancia externa, nuestra mente ha sido dirigida a pensar en Dios, amarlo, servirlo y honrarlo. Así que como ven, aquí tenemos algunos pasos prácticos que aquellos que ya han recibido la gracia de Dios en su corazón deberán dar para progresar y fortalecer el contentamiento cristiano. Pero aquellos que aún no han dado este paso de fe, de mirar a Cristo con fe y arrepentimiento, es precisamente allí donde deben empezar si quieren disfrutar de lo que hemos enseñado en todas estas últimas transmisiones, el contentamiento cristiano. ¿Cuál es la primera cosa? ¿Por dónde empezar? Si usted va a creer al Evangelio, usted debe empezar en su corazón. Debe comenzar allí, rindiéndolo al Señor, invitando al Señor a tomar el control de su corazón, pidiéndole al Señor que Él sea el rey de su vida, que Él la gobierne, que Él la dirija, que perdone sus pecados y que la gracia de Dios lo alcance. Que Dios nos conceda gracia, hermanos y amigos, a todos nosotros, de escuchar con atención el consejo de Dios y progresar en el contentamiento cristiano. Amén. Vamos a orar al Señor. El Señor nos permite acercarnos a Él cada noche de forma privada, de forma personal, y cuando hacemos las transmisiones en conjunto, nos permite acercarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice que cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar. Debemos pedirle al Señor que en su gracia y misericordia aumente nuestra fe, de tal manera que cuando nos acerquemos a Él en oración, nos acerquemos con toda confianza, con la confianza de que Él escucha y de que Él es misericordioso.